Hola amigos, estamos de vuelta ya en la segunda hora, la segunda parte del programa de hoy, el sudario de Turín o la sábana santa de Turín, el Sindone. Este tema que estamos trayendo justamente en este tiempo de la Cuaresma. ¿Es un acto de fe o simplemente una creación para mantener entretenida a la gente? De eso estamos hablando en el día de hoy, de las sábanas de Turín. Les recuerdo, queridos amigos, que pueden comunicarse con nosotros, participar del tema de hoy a través del teléfono 305-521-3434 y también a través del chat. jltradio.com tiene diferentes plataformas digitales por las cuales ustedes pueden disfrutar de toda la programación, incluyendo el programa de hoy noche. Y sobre todo los invito a que, si no han bajado la aplicación, tengan la oportunidad de bajarla y tener acceso directo a la radio. Ahí a los teléfonos inteligentes ya está disponible la aplicación de jltradio.com. Y el tema de hoy que estábamos hablando y seguimos desarrollándolo es justamente la sábana santa de Turín. También quiero darles las gracias a aquellas personas que con sus generosos aportes hacen posible que este programa continúe semana a semana, y les damos las gracias a aquellos que semana a semana también se van anexando a este selecto grupo de personas que nos van apoyando a través de la página www.jltradio.com. En la mesa presente este servidor, Felipe Alfonso, Guillermo Klepach y la presencia femenina de Eileen, que ya se encuentra. Buenas noches. ¿Qué tal, cariño? Hola, ¿Cómo hola. vamos del tema? Divino. ¿Qué tienes más así anotado? ¿Qué notas tienes por ahí que puedas aportarnos también sobre el tema de hoy? Bueno, lo interesante de este tema es que no hay tecnología alguna, moderna o medieval, que pueda haber creado Exactamente. esta imagen. Entonces, ¿quién la creó? Una es la tecnología pregunta. que no tenemos. Sí. Bueno, en el corte estábamos hablando de si fueron los extraterrestres, ¿no? Porque estábamos hablando también, ¿qué pasó con la Virgen de Guadalupe? Es muy similar la imagen. La Virgen, llamada Virgen no sé por qué, porque era una mujer que se le aparece a Juan Diego. Un día voy a hablar de esto y voy a hacer un programa entero. Que eso, ella imprimió su imagen en esa tela para mostrarle al obispo que lo que pedía Juan Diego era lo que ella quería. Porque el obispo no iba a hablar con un indígena, porque en esa época no se consideraban seres humanos. Después, la iglesia consideró a los indígenas seres humanos. Después de esa imagen. Quiere decir que fue un cambio tremendo lo que produjo la imagen de Guadalupe, que por supuesto la iglesia puso que es la Virgen. Ok. ¿Ya? Pero, ¿es la Virgen? ¿O qué es? ¿Quién es esa señora que dijo, cuando quieran milagros pídanmelo a mí, yo estoy encargada de esta región? ¿Qué significa eso? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿Sí? yo Sí. no estoy en contra de ninguna religión, ni quiero quitarle la fe a nadie, por favor, no me malentiendan. No, pero bueno, el programa es Misión Despertar. Hay que cada hacernos uno crea lo que preguntas quiera, para sí. poder despertar. Claro. Claro. Entonces analicemos un poquito también, porque si a mí me dice solo fe, bueno, está bien solo fe, pero muéstrame algo, ¿no? Alguna prueba de algo. Entonces, Sí, pero tenemos la prueba de la sábana de Turín, pero también entra lo que es el paso científico, quién la hizo, de dónde provino, de cómo llegó esa imagen ahí, cómo ha subsistido la imagen, porque no solamente la tela, a través de los siglos, porque estamos hablando de 2000 años, y como en la primera parte nos estaba instruyendo Guillermo, ha sobrevivido a invasiones, saqueos, desplazamientos, fuego, exposición al medio ambiente. Hoy en día la tecnología la está preservando, pero siglos atrás no existía, desde el siglo, bueno, yo digo que desde principios del siglo XX no existía la tecnología que tiene hoy en día para preservar esta reliquia. Entonces, ¿cómo a través de los siglos, 20 siglos después, o 15 siglos, o 17 siglos, todavía está
entera, vamos a llamarlo así, porque no se ha desintegrado, no se ha descompuesto, no se ha No se borró. no se No se ha borró la borrado imagen, la pero imagen. tampoco la tela se ha dañado. Tampoco. Exacto, exacto. Es que eso es otra cosa, la tela no se ha Y es descompuesto. una tela muy barata, digamos, era lo más barato que había en su momento y no duraba. Es un Duraba. lino, es una Es un tela de lino, lino. Como te digo, ¿Qué? igual que la Virgen de Guadalupe, lo que se llamaba el petate que usaban los indígenas, que era lo más humilde que había. Y sabemos que ¿Cuánta las telas tela? sí se desgastan. Claro. y Se desgastan sí, con el tiempo. Con el tiempo. Claro. Aunque No, no las use. Y el otro detalle, que la figura que está impregnada en la sábana tiene todos los signos de la pasión de Jesús. O sea, tiene todas las marcas en el cuerpo, tiene la herida del costado, Ujú. tiene los orificios de los clavos, tanto en las muñecas como también en los pies, y tiene en el rostro las contusiones o golpes que recibió cuando fue latillado o golpeado, y aparte de eso coronado con una corona de espinas. Ujú. O sea, todo lo que nos narra en ese aspecto del Evangelio tiene todos los signos en la figura que aparece en esta sábana. Coinciden. Coincide, pero sigue la pregunta, ¿cómo esa ¿Cómo llegó imagen ahí? llegó ahí, se quedó impregnada ahí, y cómo ha sobrevivido a través de los siglos, y cómo la ciencia de estos últimos 100 años, porque como nos estaba instruyendo Guillermo en la primera parte, las primeras investigaciones empezaron a finales del siglo XIX, y todo fue por una fotografía de la época, cuando empezó la tecnología de la fotografía. Kodak, tengo entendido que fue el que tomó las primeras fotos, y ahí es donde se revela completamente en el negativo de la cámara fotográfica de finales del siglo XIX, la imagen que hoy conocemos como la figura del sudario de Turín. Entonces, todavía estamos aquí indagando y descifrando qué ha sucedido, y este programa justamente lo estamos trayendo a cotación con imágenes que se van a estar viendo en pantalla, que va aportando la producción, para que ustedes tengan una idea de no solamente del tema que estamos hablando, sino la dimensión de la tela. Y por cierto, en estos días exponen la Sí, tela. exponen, Porque claro. es durante la Semana Santa que se expone la tela. Entonces hablemos un poquito de las manchas de sangre. Ok. ¿Ok? En la sábana se localizan varias manchas rojizas que semejan sangre. El químico Walter McCrone las identificó como meros pigmentos e informó que en ninguno de sus exámenes de muestras encontró presencia de sangre. ¿Ok? Ahí ya tenemos otro Ok. problemita. La tonalidad del rojo de estas supuestas manchas de sangre plantea serias dudas, dijo. Normalmente las manchas de sangre se decoloran en relativamente poco tiempo hasta adquirir en su tonalidad un tono parduzco, se oscurecen, mientras que las del sudario abarcan el rojo puro al marrón habitual. Los defensores del sudario manifiestan que las manchas no provinieron de heridas abiertas, sino del líquido exudado por coágulos, aunque eso no resuelve el problema del color. En casos de traumas graves, como el hombre del sudario, el líquido estaría compuesto por bilirrubina y hemoglobina, que se oxidaría, porque como saben, el color rojo de la sangre es porque tenemos hierro, y el hierro se oxida, ¿no? Lo cual permanecería por siempre roja. Cuando se despide bilirrubina, la sangre se mantiene roja. Se mantiene roja. Adler y John Heller afirmaron haber hallado bilirrubina y albúmina en las manchas. Sin embargo, se desconoce si las manchas se produjeron al mismo tiempo que la imagen. Es decir, que alguien fue y metió sangre después, Buena interrogante. ahí arriba, ¿no? Tanto Adler como Heller atribuyen al envejecimiento prematuro del lino esto. Los análisis que han hecho han sido criticados por John Fisher. Este analista forense critica la validez de los análisis de la sangre que hicieron Adler y Heller, porque dice que no son específicos y pueden dar positivos falsos. Y la hipótesis de coloración por bilirrubina
también puede ser dudosa ya que no ha sido demostrada empíricamente. Y que se demostró en el 1995, que dicen que la prueba, cuando alguien es torturado, el cuerpo va en un shock, ¿cómo es? Anabólico. Ujú. Y por tanto, entonces, el hígado despide la bilirrubina. Pero eso no fue hasta en 1995 que estudios demuestran que el cuerpo se presenta de esa forma en un caso de tortura. Ujú. O Bueno, sea, que si es un cuerpo torturado. Sano. Si es un cuerpo torturado, eso sí puede claro, si no, no. pasar. Si Pero no. si el cuerpo está sano, se No. supone que no, porque la Ok. sangre no va a despedir bilirrubina, por tanto, se va a oxidar. Muy bien. Respecto a la posición de la sangre en uno de los brazos, hubo un estudio que hicieron Carlaschelli y Borrini, que han presentado este estudio según el cual las manchas no se corresponden con la imagen tradicional de un crucificado con los brazos extendidos sobre la cruz. O sea, como que estas manchas fueron puestas sobre el dibujo, pero no que salieron del cuerpo de esta persona y se imprimieron. Tampoco concuerdan con otras imágenes en las que los brazos están atados con cuerdas. El brazo debería estar en alto, a más de 80 grados desde el horizontal. Un estudio de la Universidad Católica de Murcia del año 2017, dirigido por el médico Alfonso Sánchez Hermosilla, describió en la imagen de la síndone una herida penetrante, que supuestamente es de la lanza, Ujú. que le atravesaría el hemotórax derecho, con entrada por el quinto espacio intercostal y salida por el cuarto, próxima a la columna vertebral y a la escápula derecha, dejando marcas que los autores atribuyen a coágulos de sangre y de líquido pleuropericárdico. Y esto está en la Sábana Santa. Dicho estudio, sin embargo, no ha sido publicado en ninguna revista científica. En experimentos realizados con voluntarios para estudiar el comportamiento de la sangre que emanaría de las heridas atribuidas a la imagen del sudario, los investigadores Matteo Borrini y Luigi Carlaschelli encontraron que, suponiendo que las manchas del sudario fueran realmente sangre, el patrón de flujo de las diferentes heridas no son consistentes entre sí y concluyen que las pruebas realizadas no solo prueban que no hay manchas de sangre, sino que el sudario no es auténtico, sino una representación artística del siglo XIV. Eso con respecto a la sangre. Alguien le metió sangre después, alguien lo pintó, o sea, hay muchas manos ahí. Granos de polen. Ok. Se hizo un estudio a Binoam Danin y Yurik Baruch, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, informaron de la presencia de granos de polen en las muestras pertenecientes a especies primaverales de Palestina. Trabajaron con muestras provistas por Max Freizüller, un criminólogo retirado de la policía de Suiza, reconocido por su técnica de toma de muestras mediante el uso de cinta adhesiva. Una revisión independiente de carácter escéptico realizada por Joe Nickel manifestó que de las 26 cintas adhesivas usadas para tomar muestras, 25 apenas contenían restos de polen y casi todos se encontraban en una sola cinta, lo que podría ser un indicio de manipulación, al menos de contaminación. Posteriormente, el profesor Danin retiró su apoyo a las identificaciones de polen hecha por Frey. Claro, recuerden que el manto también lo llevaban de un lugar al otro, y ahí puede haber recogido polen posteriormente. Sí, que pudo haber sido polen de Constantinopla, Sí, porque iba polen viajando. de Francia. Más sin embargo, sí encontraron Sí, polen de hay Jerusalén. hay polen de Palestina. Especialmente en el lado, en Sí. el lado de las rodillas. Y Por de eso, los pies. pero ¿cuándo cayó ese polen en la tela? Ujú, No se sabe. no se sabe.
Entonces, Gaetano Ciccone, analizando muchos puntos oscuros del trabajo de Frey y la utilización de fotos ajenas como propias, la imposibilidad de ciertas afirmaciones, etc., concluye que en sus estudios hay algo más que incompetencia o superficialidad. Igualmente el crítico, aunque menos drástico con las conclusiones, que es otro señor llamado Van Bryant, en su recensión del libro Danin et Italia, este autor extiende su escepticismo hacia los trabajos de Danin. O sea, uno dice que sí, está bien, encontraste esto, pero no te creo porque tú no eres lo suficientemente científico. El otro encontró otra cosa, pero no tiene pruebas. Entonces está todavía ese... el tiki-tiki. Pero para que se hagan todos estos estudios, asumo yo que todos estos científicos tienen que pedir permiso. Y hay dinero envuelto, porque eso cuesta. Sí, hay mucho dinero envuelto y tienen que pedir permiso, en este caso a la Santa Sede, al Vaticano, Claro. que es el titular de propiedad, o sea, los propietarios de la sábana de Turín. Y me asumo yo que cada vez que esto sucede están exponiendo a la intemperie esta reliquia. O sea, Para observación, claro. claro. Cuando hablamos del tema de la NASA, hay una computadora que se llama la HAL 9000, igual que en la película de Stanley Kubrick, la 2001 se llama la película. ¿Se acuerdan que la computadora empieza a matar a los astronautas? La computadora Odisea del Espacio. Odisea del Espacio 2021. Por cierto, la estaban dando hoy. 2001, Odisea del Espacio. La computadora se llama HAL 9000. Sí, cierto. La dieron en el fin de semana también. Sí. Y hay una empresa que se llamaba HAL 9000, donde el Vaticano encargó hacer fotografías digitales de alta resolución del manto. Ok. Y se hizo el 22 de enero del año 2008. Y por medio de la fotocomposición de 1600 fotografías se generó la imagen gigantesca de 18.8 gigapíxeles. Según los técnicos que la revisaron, permitió un análisis a simple vista excepcionalmente detallado, como si se estuviese mirando a través de un microscopio. Esa fue una de las fotos que está ahí, que se ve la imagen tridimensional, que se ve el cuerpo entero y le dieron volumen. Ante la posibilidad... Oh, wow. Ahí Impresionante. Ahí está. Ante la posibilidad de ocurrencia de una alteración físico-química debida a la exposición de la luz, se garantizó la integridad del sudario mediante el uso de sistemas de protección probados y aprobados por el Laboratorio de Fotometría del Instituto Central de Roma para la restauración. Sistemas que ya habían sido adoptados en el relevamiento de la Última Cena, cuando se tomó la fotografía de la obra de Leonardo da Vinci. Correcto. Y como el proceso de toma de los cientos de imágenes resultó complejo, y con la participación de personas y equipos de alto perfil tecnológico, la BBC se encargó de registrarlo, de lo cual hizo un documental, que si quieren verlos, por ahí anda. La primera fase del procesamiento permitió la creación de una reproducción detallada del tamaño original y una producción a escala de 12 metros de longitud. Como saben, el manto tiene 4 metros. Es el triple de grande la imagen que obtuvieron, que se expuso en la Catedral de Novara. Impresionante debe ser. En la plaza ubicada enfrente, ¿no?, de la catedral, y como símbolo del proyecto cultural Patio 2008. ¿Tú tendrás aparte de la dimensión de la sábana, la dimensión o la estatura o dimensión del cuerpo? No sé. No podemos saber Pero se puede deducir, ¿no?, de las fotos que hay. Se puede saber. qué estatura tenía esta figura, este cadáver, este cuerpo. Sí. Y bueno. Aileen, ¿no tienes No algo? tengo idea, no sé. No, Ok. no. Luego hay otros sudarios que se llama el sudario de Oviedo. Ujú. Los que estudian esto se llaman sindonólogos, que incluyen en su campo de interés otras reliquias similares, especialmente el sudario de Oviedo. También se llama pañolón de Oviedo. Pañolón. Nunca había Es oído una esa. relación controvertida con el sudario de Turín,
En la ciudad de Oviedo se guarda un pequeño paño de lino manchado de sangre, venerado como una de las prendas funerarias descritas en el Evangelio de Juan 19:40 y Juan 20:5 y 8, del 5 al 8, que menciona un sudario, ¿ya? Un sudario. Sudarión, que cubría la cabeza y unos lienzos o vendajes cubriendo el cuerpo. Existen diversas leyendas que dicen que el sudario de Oviedo fue la prenda que cubrió entonces la cabeza de Jesús. Los primeros documentos históricos que lo mencionan son finales del siglo XI, pero algunos historiadores como Marc Guccin creen que las leyendas sobre su llegada a España en el siglo VII tienen una base de verdad. Okay. Un estudio del Centro Español de Sindología investigó la relación entre este sudario, el de Turín, y el otro, basándose en la historia, patología forense, composición sanguínea, supuestamente tipo AB, como en la sábana, y patrones de las manchas. Concluyó que ambas prendas cubrieron la misma cabeza en dos momentos distintos, pero próximos entre sí. Otros críticos sostienen que el argumento es falso, puesto que niegan que las manchas de sangre de la sábana y del pañolón sean sangre y dicen que son irrelevantes. El argumento sobre el polen está también muy debilitado por el descrédito del trabajo de Frey sobre la sábana, y 4 dataciones con el método de radiocarbono de 1990 y del año 2007 han revelado que el pañolón es de origen medieval también, de entre los siglos VI y IX. Estas fechas son coherentes con los estudios de historiadores que afirman que la leyenda de Arca Santa y el sudario fue una invención del obispo Pelayo del siglo XI. En el Instituto de vuelta, si no se puede probar que Jesús existió, la iglesia no tiene razón de existir tampoco, porque es la iglesia de Cristo. Si Cristo no existe, la iglesia de quién es, de nadie. Entonces, por supuesto que va a haber esfuerzos para conseguir alguna prueba de algo, ¿cierto? Porque está todo basado en un personaje. Y entonces ese personaje, hay dudas y no hay ninguna prueba contundente de que existió, de que fundó la iglesia, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir, para mí, que primeramente si existió o no existió, igual debemos amarnos los unos a los otros, igual todos los 10 mandamientos siguen funcionando, no cambia absolutamente nada para el trabajo que un cristiano debe hacer, para consigo mismo y para con los demás. Eso no cambia nada. Si un hombre caminó hace 2000 años atrás por esta tierra, a mí no me afecta mucho, a menos que yo modifique mi conducta para el lado positivo. Ya. Luego, se ha construido una religión basada en eso, que es otro tema, que no tiene nada que ver con el trabajo interior de cada individuo. Entonces, lo que estamos diciendo acá, que posiblemente toda esa iglesia esté basado en un cuento, pero no el desarrollo interior, no la verdadera cristiandad, no lo que se llama que Jesús que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿No? Entonces, aclaremos, porque, ¿verdad? No quiero que confundan las cosas. Luego está supuestamente lo que salió del Evangelio, ¿no? El sudario de Turín y los Evangelios. En alguna ocasión los Evangelios han sido aducidos como argumento contra la autenticidad del lienzo. Esto ocurre ya en el primer documento conocido que se propone en la autenticidad, la carta del obispo de Arcis, que dirige al Papa Clemente VIII. En ella, entre otras consideraciones, advierte que haber sido conservada la mortaja de Jesús, los evangelios no hubieran dudado en consignarlo en sus relatos. Por lo tanto, el evangelio no dice que se conservaron esos lienzos. Para encontrar una referencia directa a la conservación del sudario por los discípulos, aunque sin imagen, un señor llamado Thomas de Westlow se remite a la leyenda gregoriana de Santa Ninó del siglo V y mantiene la hipótesis de que las apariciones de Jesús serían en realidad visiones extáticas del sudario. Un problema diferente es
el de la incompatibilidad entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Los primeros hablan de la mortaja de Jesús como una sábana y el último se refiere a un pañuelo para tapar el rostro. Otro se refiere a unas vendas o lienzos que tapaban o ligaban o estaban alrededor del cuerpo, que es el Juan 19:40, Juan 20, del 5 al 7. Ujú. Y aparte de los problemas de armonización, que es un tema ampliamente discutido en las exégesis cristianas, el Evangelio de Juan resultaría incompatible con el sudario de Turín. Entonces, hay mismos curas que dicen que en el Evangelio no dice que hubo un sudario. Desde el campo sindológico se ha propuesto diversas soluciones. André Feuillet considera el término azonia, que usa Juan como un diminutivo poético o familiar. Sin embargo, otros exégetas insisten en que el plural continuaría siendo imposible la compatibilización. La controversia sigue. Quiero mostrar una imagen que es toda negra. No sé si Sharon, que es nuestra técnica en este momento, bienvenida Sharon. Te escuché mencionar el tipo de sangre. Sí. Está documentado. AB. Dicen que AB, pero ¿quién puso esa sangre? Okay. Y que coordinan la sangre, pero ¿quién pone la sangre? Claro. Okay. Y la pregunta que me hiciste es del tamaño supuestamente de Jesucristo, ¿verdad? Sí, de la figura. De la figura, 1.6 metros. Ahí está, ok. Entonces, hay que ver. Se puede deducir, ¿no? De ver el... O sea, estamos hablando de una figura relativamente alta. Sí. No considero... No muy alta, tampoco muy pequeño. Muy pequeño, no es... Yo me imagino que tiene que ser que 1.6 metros, que 5 pies, 6 pulgadas, más o menos. Más o menos. Sí. Son ¿Algo como así? 5, 7 más o menos. Sí. Ok. Sí, es muy Entonces, de una averaje, persona- muy estándar. Claro. Entonces traje una imagen que dice cuáles son las características de la imagen, que esto es un acuerdo unánime, ¿no? Donde todo el mundo está de acuerdo. Aquí es donde todo el mundo está de acuerdo. Exacto. Ok. Presenta los colores invertidos con respecto a una imagen óptica normal, ¿no? Habitual. O sea, quiere decir, es como un negativo. El negativo del positivo. Exacto. Dan. Ajá. Por eso se compara a veces con el negativo de una foto. Aunque algunas de sus partes, por ejemplo el cabello y otras partes, son positivas, no en negativo. Okay. Luego, número 2, Si fuera una pintura medieval no podría existir eso. Si fuera una imagen fotográfica, no puede haber positivo y negativo a la vez. Ujú. Sería una cosa o la otra. La otra. Ujú. Luego, el número 2, se puede observar solo a cierta distancia la imagen, porque de cerca no se distingue qué es. El 3 es de color amarillo pardo en el cuerpo y rojo en las manchas de sangre. O sea, la imagen es de color amarillo, no es negra como sale en las fotos. 4, la pigmentación de la imagen corporal no afecta más que las superficies de las fibras, mientras que los regueros de sangre traspasan la tela. Quiere decir que la sangre no tiene que ver con la imagen, porque la imagen solo está sobre la superficie. Es como... Entonces, la sangre viene por otro lado. Ujú. No es una fotografía de la sangre, sino que alguien puso sangre que atravesó la tela. ¿Se entiende lo que digo? Okay. Porque la fotografía está en la superficie Está en la superficie de y la sangre atravesó la tela. Y si fuera una imagen de la sangre, ¿ya? No debería atravesar la tela. Como que la sangre que supuestamente llegó primero a la sábana. No, después. O sea, la sangre llega después. O sea, si esto es una imagen Ajá. de una persona sangrando, lo que estaría es la imagen de la sangre, no la sangre. Correcto, ok. O sea, si yo te tomo una fotografía a ti sangrando, la fotografía no tiene sangre. Claro. Es la imagen, Es la de, imagen la de la sangre. sangre. Ujú.
A eso me refiero. O Entonces, sea, el líquido Aquí o sea, es como permea el textil. aquí es como que yo tengo la foto textura. de Eileen, pero en la foto hay sangre. Ok. Entonces, espérate. ¿Por qué tiene sangre la foto? El papel tiene sangre. Claro. Si es una fotografía. Una imagen. Ajá. Ahí estamos. Ujú. Entonces, 5. Los contornos de la imagen son imprecisos. Quiere decir que no están muy como en foco, ¿no? Si fuera una imagen fotográfica. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal. Mm. O sea, no es igual de frente que de atrás. Oh, qué gran detalle. ¿Ok? Ujú. Como que no es la misma persona, ¿no? La parte de atrás es 2 centímetros más ancha y más larga. Número 7. Entre la imagen anterior y la posterior hay una separación que ha sido estimada entre 12 a 18 centímetros. Ah. Como que si se tuvieron 2 fotos, el cuerpo estaba en la primera foto a 12 centímetros o 18 centímetros con respecto a la segunda foto, que era de la parte de atrás. Esto para mí es todavía más complicado que Sí. tener una foto sola. Y número 8, la pigmentación es más intensa en el rostro que en el cuerpo. Como que si había énfasis en que se vea la cara Y no el más rostro, del cuerpo. Más que el cuerpo. Ajá. Por lo tanto, quien hizo eso, quienes hicieron eso, primeramente, en mi opinión, tienen una tecnología que nosotros no tenemos. Y que ellos no tenían. No, que En los aquel humanos momento. no tenemos. Claro, El punto. que imprimió En eso, general. nosotros no tenemos ningún aparato que haga eso en este momento, mucho menos en la Edad Media. Ujú. Que el que hizo eso quiso preservar esa imagen. Evidentemente esa persona era importante para el que hizo esa impresión, porque es única. Y quería que se viera el rostro de esta persona por alguna razón desconocida. Ahora, que sea Jesús o no, es un invento nuestro y también un poco de manipulación, ¿no? Por el milagro y por traer gente y porque es negocio también. Pero digamos, de por sí, si le quitamos toda la parte religiosa, para mí es un milagro más complejo de definir, pues es un milagro científico esa imagen. Por supuesto, Claro. porque No para sabemos. esa Claro. época no existía esa tecnología. Para O nada. sea, ¿quién entonces Para imprimió nada. esa imagen? Entonces ¿Cómo tendremos imprimieron que averiguar más que ver eso, si es Jesús o no, ver quién es esa persona. Sí, acá me hacen una observación, un comentario a través Adelante. del chat de YouTube y les agradezco que participen. Les recuerdo que el chat está disponible para que ustedes puedan compartir y participar con nosotros en este tema, al igual que los teléfonos. Les recuerdo, el teléfono aparece en pantalla 305-521-3434 y si es WhatsApp es 786-315-0689. Cristian Urrutia escribe, según tengo entendido, la estatura determinada por el análisis de la sábana es de una figura humana de 1.80 metros. Y la estatura media de la época era de 1.60 metros. Ok. Es decir, una estatura en pies, en la medida de pies, sería 5.9 pies. Ok, te respondió ahí. Mira. Sí. Esa era la Listo, estatura de perfecto. 1.60. Ajá. Muchas gracias. Gracias, Y sí. gracias, Cristian, por ese dato. Muchísimas gracias. Luego hay otra información aquí, por ejemplo, en el reverso de la tela, ¿no? Cuando se hicieron estudios de la parte de atrás. Que encontraron el forro, ¿no? No, esta es la misma tela, pero todos los estudios se hacían del lado del frente de la tela, pero esto se hizo de la parte de abajo, Ok. de la misma tela, que se hizo durante la restauración del año 2002. Fue fotografiada y escaneada por Giulio Fanti y Roberto Maggiolo de la Universidad de Padua, en Italia. Esto fue publicado en un artículo que afirma que se puede observar una segunda imagen en la parte oculta de la tela. Ujú. Describen esta imagen como mucho más tenue, formada principalmente por la cara y las manos. Como en la imagen frontal es
enteramente superficial, estando la coloración limitada a la capa de hidratos de carbono. Las imágenes se correlacionan con las del otro lado de la tela. No se detecta ninguna imagen en la sección correspondiente a la vista dorsal. Quiere decir que se hicieron no solo una impresión de frente, sino una impresión del otro lado de la tela también. Son dos diferentes. Pero la de afuera es más pequeña, la de adentro, ¿no? No, más tenue. Es más menos, ¿cómo se dice? Menos densa la imagen. Sí, los pigmentos. Sin embargo, en la conferencia de Dallas del 2005, Monseñor Ghiberti, presidente de la Comisión Diocesana de la Síndone, y la señora Fluri Lemberg, que es restauradora, negaron tajantemente que se hubiera observado nada parecido. Okay. O sea, estamos hablando, uno es un científico, el otro es un religioso. Ok. Dijeron que eso no pasó. Yo me pregunto si estaban juntos en el... Sí, porque si tú ves algo, Felipe, y yo no lo veo. Claro. Pero estamos hablando de un análisis y el otro es una opinión, ¿no? Claro. Un señor llamado Mario Latendrese, comentando estas declaraciones, advierte que el trabajo de los dos autores italianos se basa en fotografías de poca calidad y carece de algunos datos relevantes, por eso es muy difícil que pueda confirmarse. Sigue, o sea, hacen el estudio y después dicen, bueno, pero el estudio no está tan bien hecho. Entonces no podemos nunca agarrar nada, ¿no? Y tampoco están dejando, yo creo que no van a dejar utilizar el carbón 14 otra vez como prueba. Pero igual ya digo que estaban por el año 1300, algo así. O sea, lo cual no fue la crucifixión en ese año, ¿no? Pues la misma iglesia lo pone en el siglo I. Entonces, bueno, entre el 2005 y el 2010, en el Centro de Investigación de la Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías de Energía y Desarrollo Económico Sostenible, que se llama ENEA, un grupo de científicos que se llaman Paolo Di Lázaro, Daniel Murra, Enrico Nucellati, Antonio Santoni y otros, hicieron estudios sobre el tejido de lino mediante radiación con lasers o rayo láser, el láser se llama excimer, que es un tipo de láser ultravioleta, y afirman que en un brevísimo e intenso rayo de radiación BUV, Vacuum Ultraviolet Directional, puede colorear una tela de lino y reproducir muchas de las características peculiares de la imagen del cuerpo de la sábana santa de Turín. Los resultados se resumieron en un informe hecho público en el año 2011. En el resumen del informe se lee: mediante pulsos de láser excimer hemos obtenido una coloración del lino extremadamente superficial y similar a la sindónica. Pero en la época, en el 1300, no había láser. Una fotografía de láser con ultravioleta. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces, dice, también hemos obtenido una coloración latente invisible después de la irradiación, apareciendo solo como resultado del envejecimiento artificial y no natural del lino. El resultado tal vez más importante es haber identificado algunos procesos fotoquímicos al grado de explicar tanto el color de la superficie como el fenómeno de coloración latente. Es posible que estos procesos fotoquímicos hayan contribuido a la formación de la imagen de la síndone. Para el profesor Christopher Ramsey de Oxford, que es un lugar que se llama Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, el hecho de que se pueda producir un resultado usando un láser ultravioleta no significa que este sea el único modo de lograr ese resultado. Hay muchas posibilidades y la imagen podría ser el resultado de una combinación de fenómenos. Para Luigi Garlascelli se trata de un resultado limitado y no muy sorprendente,
y los resultados de los investigadores de la ENEA no son suficientes para descartar la posibilidad de una falsificación medieval. Tampoco existe alguna tecnología conocida para lograr un aparato similar en la antigüedad. Eso iba a decir yo, o sea, el Claro. resultado de fenómeno total, pero en aquel entonces no existía eso. Pero la pigmentación, no se ha hecho estudios sobre la pigmentación que hace la silueta, que tiene la impresión sobre la tela. No es pigmentación, es lo que decían, parece que un envejecimiento prematuro por una radiación, lo que forma la imagen. No, pero yo me refiero que Pigmento sería pintura, ¿no? exactamente, que a eso es No lo que había voy, que pintura. si se sigue alegando que es una obra creada en la edad, en el siglo XIV, XIII, XIV, donde está la tecnología. No fue pintada, claro, fue creada pero no pintada. Fue creada, pero Sí. no pintada. Claro. Entonces, Exactamente. Y saben que no fue pintada. o sea, que la figura, como acaba de decir Guillermo, es una radiación. Sí. O sea, es como que el cuerpo entró en un estado radiactivo de aceleración de partículas moleculares e impregnó la tela. Y dicen los religiosos, ¿no? Que en ese momento de la crucifixión y de ascender, Sí, lo que se conoce como la resurrección. la resurrección, pues es lo que hace que esa combustión suceda. Pero eso, claro está, es algo. Un acto de fe y Un es acto algo- Una de cosa fe. que se llama Rainbow Body también. Rainbow Body, que Ujú, cuerpo irradia. Bueno, exacto. eso hay estudios de eso que comprueban Sí. de que el cuerpo irradia una especie de energía que es capaz de inclusive pasar las Pasar telas. las telas, sí. Y otro detalle, la composición de la tela, el tejido de la tela, ¿es de la época del siglo I o es más reciente de los siglos XVI, XIII, XIV, XV? Porque eso también hay que ver la forma en que está hecha la tela. Porque la tela es un tejido, y un tejido en esa época de hace 2000 años atrás era más primitivo que los tejidos de hoy en día. Claro. Sí, bueno, acá tengo el análisis histórico de los materiales. Dice que Ajá. gran parte de la investigación se ha centrado en las marcas de agua, en las quemaduras que tiene la tela. Las quemaduras más grandes provienen claramente de incienso. Se cree que ocurrieron en el 1532. Otras menores pueden haberse originado antes. Se supone lo mismo para marcas de agua. Se exponía al aire libre esto. Ujú. O sea, por ahí se empezó a llover. Es que esa es la gran cierto? interrogante. O sea, ¿por qué con todos los siglos que han pasado y todo esto que nos estás describiendo en este momento? Porque ha ¿por qué? tenido, si se ha estudiado algo, yo creo que es el sudario de Turín. Sí, ¿Es o no? pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la finalidad dentro de este gran misterio que esto haya sobrevivido a tantos siglos Sí. de exposición, de intemperie, de viajes, de saqueos, de hurto, de contrabando, de intercambio comercial, de exhibiciones Algo tiene la imagen esa. o sea, ¿no? porque tenemos que también remontarnos que en aquella Sí. época no había aire acondicionado. No. O sea, los castillos eran muy húmedos. Por eso Claro. digo. En las épocas de verano era sumamente caluroso, en las épocas de invierno era sumamente frío. La forma como doblaban, no sabemos cómo guardaban esta sábana. La enrollaban, la tiraban así como un trapo viejo, o Así, la guardaban sí. en un cofre, y después a eso súmale que entre cada invasión y cada invasión de guerras, el traslado, El saqueo, nada esconderlo, más. Un saqueo, un nada más. saqueo a los templos, el esconderlo. O sea, Lo ¿cuál comen es la en final? cualquier lago, no lo cuidan. No lo cuidan, Claro. o sea, Claro. porque tú estás narrando de que tiene signos de De haber agua, sido- de quemaduras. de quemadura de incienso, imagínate, Sí. o sea, Ujú. Sí, eso. expuesto a velas, al humo de la vela, porque en aquella época no había electricidad. Entonces, mi gran incógnita, y es lo que yo quiero compartir con los oyentes, ¿cuál ha sido la finalidad de que esto haya sobrevivido a este tiempo, De que acuerdo. haya llegado a nosotros en este tiempo, porque todavía existe, en pleno 2022?
¿Cuál es la finalidad? Sigue ¿Por siendo qué? un misterio de todas maneras. ¿Para Tal vez qué? no, tal vez no misterio religioso, pero misterio al fin. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué finalidad? ¿Por qué ha sobrevivido? Que en esa gran inteligencia, vamos a llamarle así, esa gran inteligencia, ¿qué nos quiere revelar a través de esto? El señor que aparece ahí sería importante para el que imprimió eso. Y quiso preservarlo. Tal vez no para nosotros. Les dejo eso ahí. Pero tal vez para la humanidad. Para alguien más. ¿Sería un rey Tal vez para medieval, alguien un más noble que- medieval? Alguien más que puede, que le puede ser útil, ¿no es cierto? Que nosotros como no entendemos qué es, tal vez no nos sea útil. Porque sigue con todas Pero las... vamos a decir, voy a dar un ejemplo. Si alguien me deja un iPhone en el siglo I para que yo lo encuentre ahora, yo lo puedo usar ahora. Pero en el siglo I no lo puede usar nadie, porque no sabe ni qué es. Y pueden devanarse los sesos tratando de averiguar cómo está hecho, de dónde salió, y no lo van a descubrir. Pero para mí, ¿no? Es útil. Yo sé lo que es y lo puedo usar. Ujú. Entonces, pensemos en eso. Bueno, no sé, todavía sigue para mí siendo un gran misterio. Con todo esto que estoy aprendiendo yo también en el día de hoy, siguen más interrogantes. Entonces, bueno, un poquito más sobre la tela, que en el 2002 Aldo Guerreschi, Michel Salcito presentaron un escrito en París durante el cuarto simposio científico internacional. Y opinaron que muchas de esas marcas habían de ser muy antiguas, porque las simetrías se corresponden más con el plegado, porque la mayor parte del tiempo estaba doblado este manto, no estaba extendido, porque ¿Ve? lo tenían que doblar para llevarlo y traerlo. Ujú. Entonces, incluso guardarlo en algún baúl, algo, ¿no? También. Se guardaba la tela tal vez en una vasija de barro, Ahí está. como las cosas que se encontraban en Qumran, ¿no? Sí, o en un cofre. Entonces, estas marcas se hubieran producido estando este lugar ahí metido. Según la experta restauradora de textiles, Lemberg, había un surcido en la sábana idéntico a un tejido del siglo I, que era inclusivo de la frontera de Masada, junto al Mar Muerto. O sea, esa forma de surcir solo hacían ahí en el siglo I. Su patrón de hilado, el entretejido, que era de 3:1, es el propio del diseño sirio de esa época, según la apreciación de Gilbert Raes, del Instituto Goethe de Tecnología Textil de Bélgica. Dice que es así. Fleury Lambert expuso que la tela de lino del sudario de Turín no exhibe técnicas de tejido ni costuras que contradigan su origen como producto de gran calidad de los obreros textiles del siglo I. Sí. Estas afirmaciones son contradichas, por supuesto, por el trabajo de otra persona que se llama Orit Shamir, porque Shamir dice que hay varias diferencias que son fundamentales entre el tejido del sudario y los de Palestina del siglo I. Y este analiza más de 1500 pedazos de tela. Luego también está el tipo de hilado que se llama torsión Z. Ni el material ni la densidad del entramado, porque este entramado dice que es demasiado denso, ni el formato del tejido de lino de 3:1 son propios de la tela del siglo I de Palestina. Además, pese a lo que Lemberg dice, los hilos que se utilizaron para coser la franja lateral del sudario de Turín pueden encontrarse en periodos distintos de la época romana. No hay ningún tejido de la época que contenga algodón. Shamir también descarta que la tela haya sido importada desde otros territorios. O sea, a vuelta se dicen y se desdicen y se contradicen y no tenemos... O sea que tenemos una tela que es continua, que no tiene surcido ni tiene empate, vamos a llamarlo así. Pero, ok, Que no empataron tela. otra Sí. cosa, la tela puede ser del siglo I, Ok. pero no se imprimió en el siglo I. Entonces, Con la imagen, la sangre. Claro. Entonces no importa de cuándo se hizo la tela, porque, ¿no es cierto?
Entonces, si la impresión data de 1300 años después, esa tela estuvo guardada en algún lado. O sea, no sé. Okay, vamos a decir que sí, la tela es del siglo I, pero... ¿Y cómo sobrevivió la tela en Por eso, 1300 años? Por eso, pero luego se Si imprimió no había la imagen. refrigeración, no había bóveda de banco. Ahí estamos. Y no era la mejor calidad. No era la mejor calidad. Sea Mira, complicado. Siguen escribiendo, siguen compartiendo. Cristian Urrutia nos comenta lo siguiente. Teoría. La presunta rigidez que presenta el hombre de la Sindone puede indicar la exposición a una fuente importante de energía. Entonces captura una fotografía en tiempo distinto de exposición. Los músculos se dilatan gradualmente entre la parte frontal y posterior. Muy bueno. Gracias, excelente. Cristian. Muy bueno, Cristian. Sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna otra imagen de soporte, Guillermo? ¿Te vas más imagen? No, simplemente eso. Si quieres mostrar de vuelta la de la cara, que es una especie de reconstrucción. Yo lo hice por mi lado en Photoshop para ver cómo se veía el hombre. Esa es tridimensional, esa es la figura tridimensional. Hay una que está con los ojos abiertos. Que tiene todas las características de un hombre de la época medieval. Completamente. Ahí está. Eso, yo lo hice por mi lado también, lo mismo, traté de ver cómo luciría con los ojos abiertos y es a lo más cercano que se puede ver. Y claro, y te da como luciría vivo, como cuando estaba vivo. ¿Quién era ese personaje? No sabemos. Evidentemente, importante para el que imprimió esa imagen. Ya. Todavía estamos tratando de descubrir qué pasó, quién fue, ¿Cómo podemos utilizar la palabra imprimir o imprimió si no existían máquinas de imprimir? Ni claro. Fotográficas. No, se plasmó. Sí. Se plasmó. ¿Y cómo se plasmó? Entonces, bueno. Eileen. Energía. De algún evidentemente, tipo. Alguna energía, de algún tipo, en mi opinión. Sí, energía de algún tipo. ¿Qué tú concluyes, Eileen, de todo este tema? Energía, como todo lo que somos, es lo que somos. Entonces, en ese momento, ya sea quienes decidieron que esa imagen fuera plasmada, o ya sea que el protagonista de esta imagen elevó su energía y su universo quedó plasmado ahí para que todos nosotros, incluso en este momento, aquí en Misión Despertar, pudiéramos tener esta... O sea, que era una persona extraordinaria. Totalmente. Sí. Okay. ¿Tú crees que podemos concluir como la interrogante del programa de hoy, que es una imagen de Jesús o fue un fraude para los creyentes? ¿Qué tú podrías concluir con eso? Yo creo, yo concluyo... Con todo lo expuesto hoy acá en la mesa. Que obviamente ni los religiosos han podido decir era Jesús y los científicos no han podido decir no fue Jesús. Entonces, con eso yo me quedo, pero sí yo entiendo que lo que pasó ahí en ese momento fue una masiva explosión energética que todavía en este momento, hoy, aquí el 25 de marzo del 2022, estamos hablando de siglo esto. XXI, estamos en el siglo XXI. Sí, marzo 24, perdón. Y fíjate que toda la información, casi el 25. Fíjate, toda la información que nos trae, la mayoría data es del 1300, o sea, siglo XIV, Así mismo. siglo XIII, XIV, estamos en el siglo XXI. Entonces, lo que pasó ahí es exactamente algo que nos ha traído y continuará, porque no se termina, siguen las investigaciones. ¿Algo más para concluir? Sí, bueno, Guillermo? para mí mi conclusión es la siguiente, que hay que separar el aspecto religioso del otro y que sea Jesús o no, solo le incumbe a la iglesia que sea Jesús. Pero para mí si esa persona pudo hacer lo que dice Eileen, imprimir su imagen, de alguna manera era más o menos como un Jesús. Si era o no era, no sé, pero no era una persona normal. Y si no, estaba en contacto con personas que tampoco eran normales. Si esa impresión fue hecha con tecnología que no tenemos, es tecnología que viene de fuera de nuestro planeta,
nuestro lo cual puede introducir extraterrestres o lo que sea, y por lo visto ese ser era importante para estos extraterrestres. Y si no era extraterrestre, de vuelta, era un ser extraordinario de todas maneras. Cierto. Así que esa es mi conclusión. Bueno, método científico. Nunca Sí. está de más cuestionar. No es malo cuestionar. Nos han enseñado a través de los siglos que todo acto de fe no es cuestionable, pero ante fenómenos de esta magnitud, nunca está de más. No es la duda, yo diría que es parte de la naturaleza humana el poder desarrollar por medio de la mente responder a posibles hipótesis de todo este gran misterio. Y lo demás sí queda en la fe de cada uno de ustedes. Así que, como dijo acá Guillermo, no con esto estamos de alguna manera cuestionando su fe, sino simplemente enriquecer nuestro conocimiento de la existencia de todo esto, que es parte también de la humanidad, es parte de nuestra existencia como seres humanos en este mundo. Y de eso se trata Misión Despertar, queridos amigos, ir indagando a través de cada uno de los temas, de todos los misterios que vamos revelando acá en la mesa, todo aquello que sucede en nuestro entorno, que no entendemos, no comprendemos, pero que una vez que analizamos se nos abre la mente. Así que los invitamos nuevamente el próximo jueves, recuerden, a través de la www.jltradio.com, 9 de la noche, tiempo local de Miami. Nos encontramos acá con otro maravilloso tema en Misión Despertar. Mientras tanto, les damos las gracias por apoyarnos, por seguirnos y sobre todo por compartir con nosotros también a través del chat todos sus conocimientos y, ¿por qué no?, también entrar acá en el debate del tema. Muchas gracias y que tengan muy buen día, muy buenas noches.